Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hablar en francés. Lo primero, quisiera agradecer una vez más a nuestros compañeros, a nuestros colegas españoles del Laboratorio de Zaragoza por su bienvenida, su acogida, por la organización de esta sesión, esta conferencia que nos permite presentar el proyecto Vinaromas. Los trabajos que les voy a presentar se refiere a vinos blancos, a la variedad blanca de Gros Manseng y las variaciones en el itinerario de la vinificación que hemos estudiado y el impacto de varias técnicas prefermativas en vinos de Gros Manseng. Lo que quiero decir también es que, aunque Gros Manseng es una variedad no plantada en España, tampoco se pueden coger ideas de aplicación posible para su aplicación en España, como en el Albariño, el Verdejo, Macabeo, etc. Bien. El Gros Manseng es una variedad vigorosa y productiva. De hecho, tiene un desborre precoz y una madurez tardía. La particularidad de esta variedad es que tiene la capacidad de acumular azúcares, manteniendo un nivel de acidez elevado. Y en Francia se vinifica 25, se vinifica como un vino seco, pero también un vino azucarado o dulce. Se encuentra sobre todo más allá de los Pirineos, en la parte francesa, en los viñedos del sudoeste, donde hay 2.900 hectáreas plantadas de Gros Manseng. De hecho, forma parte de la denominación de origen, Jurançon, Toussaint, Irolegui, Pacharenc du Vic-Ville. Y su denominación geográfica es Côte de Gascogne o Costas de Gascuña, donde está más o menos 2/3 de esta variedad. Podrán ver que esto tiene importancia en los resultados que les voy a presentar. Estamos en la región del sudoeste, tenemos variaciones climáticas importantes y durante el estudio de 2009 a 2011 hemos tenido variaciones de temperatura, con lo que hemos considerado que sobre todo 2009 y 2011 eran principalmente calientes, mientras que 2010 fue un año fresco. Y con respecto a las precipitaciones, 2009 fue un año seco, el más seco, y mientras que 2010 y 2011 han sido años de precipitaciones medias, lo cual nos permite relativizar nuestra percepción de cada cosecha y compararlo con lo que en España hemos tenido a nivel de pluviometría y condiciones climáticas y meteorológicas. Otra característica importante de este estudio es que hemos trabajado en 2 parcelas de Gros Manseng, cuyos niveles hídricos han sido muy diferentes. Tenemos una primera parcela que ha tenido un nivel de estrés bastante importante y un segundo nivel que no ha tenido estrés hídrico, con una alimentación de agua bastante importante. Y aquí les presento algunos valores observados en los potenciales enológicos de estas uvas. Podemos constatar que tenemos niveles de rendimiento muy distintos. Tenemos la parcela A, que sería la primera, y que podemos hablar de 3 a 5 kilos más o menos por cepa. Y podemos ver una primera parcela que podría más o menos producir unas 10 toneladas de uvas. Y vemos que el nivel de azúcares es mayor de 200 gramos por litro.
así como con respecto al nivel de nitrógeno. Vemos también niveles en 2009 de unos 111, 108 miligramos por litro, mientras que en los años 2010 y 2011 son niveles bastante mayores, de 207, 270, más o menos esas son las variaciones. Bien. Con respecto a la ruta de vinificación, tenemos un testigo en condiciones reductivas. Como ven en la diapositiva que está en español, se despalilla la uva, se estruja y se prensa directamente. Y luego tenemos la clarificación que tiene del mosto, que tiene lugar muy rápidamente, de 24 a 48 horas después del prensado. Después se realiza la fermentación a 17 grados y se intenta trasegar el vino 7 días después del fin de la fermentación alcohólica, siempre protegiendo el vino de la oxidación con gas carbónico. Los itinerarios de vinificación, a comparar con los testigos, son de 3 tipos. Tenemos, por un lado, la maceración prefermental pelicular que hemos realizado, en la que hemos macerado las uvas a 16 grados durante 18 horas, empleando un gas inerte que ha sido CO2. Después, el almacenamiento con las borras. Antes de la fermentación, hemos prensado directamente la uva y hemos tenido durante 15 días, esta técnica es bastante utilizada en Francia, hemos dejado el mosto en frío a 3 grados con las borras durante estos 15 días o estas 2 semanas. Y la fermentación maloláctica, que es la tercera vía, en la que al final de la fermentación alcohólica los vinos se inocularon con bacterias lácticas y se mantuvieron los vinos a una temperatura controlada de 20 grados, sin protección, y durante unas 8 semanas, más o menos. Y estos son los distintos itinerarios o vías utilizadas. Como resultados, tenemos 3 niveles de resultados. Tenemos el primer análisis de las parcelas y después un resultado que tendría más que ver con la degustación. Si quieren ver el análisis de los componentes principales, también tenemos los análisis clásicos de acidez, etcétera. Y pueden ver que los individuos, es decir, los vinos analizados, han sido un vino que ha salido de una cosecha, de una añada y de una parcela concreta. Pueden ver que los vinos se reparten en un eje, sobre todo que se fija en la acidez, y se agrupan por añada, por cosecha. Ricardo ha hablado en su presentación en la primera presentación, que se observa un efecto del año y que influye fuertemente en la composición de los vinos y que permite hacer una distribución de parcelas por años. Serían la parcela B en 2010, la A en 2009 y AB en 2011. Entonces podemos ver las diferentes técnicas de vinificación en esta gráfica. Si vemos también los efectos asociados con respecto a estas vías de vinificación, podemos observar que la maceración disminuye la acidez del vino. Ese es el resultado principal que podemos extraer. Y luego tenemos la estabulación en barros o en lodos o fangos. Y después hablaríamos de la acidez de los mostos de Manseng y de los vinos. El pH de estos vinos se sitúan alrededor de 3 o un poquito por debajo de 3, y es difícil implantar bacterias lácticas. Evidentemente no hemos observado efectos de disminución de acidez durante estas fermentaciones que hemos realizado.
Bien, ahora a nivel de la composición aromática, hemos visto que en el laboratorio de Zaragoza han realizado unos análisis muy buenos, han tenido muy buen rendimiento. Entonces hemos analizado 78 compuestos aromáticos, hemos intentado clasificar esos compuestos. 27 compuestos tenían una concentración mayor que el umbral de percepción. Enseguida o a continuación hemos visto dónde se sitúan estas concentraciones de estas 27 moléculas con respecto al umbral de percepción, y todo lo que estuviera por debajo del nivel de percepción se ha eliminado. Y el último punto es que si no había variación, es decir, tenemos un compuesto muy presente, no hemos observado variaciones en función de la parcela, de la cosecha o de la técnica de vinificación. Finalmente, hemos conservado 18 compuestos odorantes seleccionados por familias. Entonces, las unidades olfativas hemos visto que han sido mayores de 5 y la variación mayor del 30%. Vamos a entrar en detalle a este respecto. A nivel de estos compuestos tenemos los ésteres etílicos y los acetatos. Hemos visto 3 compuestos que han sido más variados. Exactamente los actuanoato de etil y el acetato de isoamil, que han sido especialmente más impactados o que han tenido mayor impacto en este estudio. Luego tenemos los compuestos aromáticos lácticos en los vinos, como por ejemplo de mantequilla o de queso. Entonces hemos visto variaciones en estos compuestos en una escala de unidades olfativas. Hemos visto que han sido un poquito más suaves en el caso de los ésteres y de los acetatos. Luego tenemos los compuestos norisoprenoides y tioles, de las que hemos hablado antes, la beta-damascenona. Este compuesto se ha visto impactado o ha tenido un impacto durante el transcurso del estudio. Entonces vemos el 2-metil-3-furantiol y el bentilmercaptán, y luego el mercaptohexanol que hemos visto anteriormente en la exposición de Simon, que están relacionados con notas más amaderadas o más ahumadas. Entonces tenemos, por ejemplo, el 2-furfuriltiol y el 2-metil-3-furantiol con notas de humo. Si vemos la composición aromática en la proyección, vemos que la composición, los vinos, podemos decir, sobre un plano compuesto a partir de las composiciones aromáticas, los vinos se han repartido a lo largo de los años, pero no tanto sobre los itinerarios o las vías de vinificación ni sobre las parcelas. Vemos todo el año 2011 repartido, y lo que sí que podemos ver es que en un eje vertical se ve influido por los ésteres y los acetatos. Tenemos las cosechas de 2010-2011 que tienen este eje horizontal que está sobre todo influido por el metilzolantiol y en el eje tiol ahumado podemos ver que corresponde al año 2009, donde hemos visto una disminución del nitrógeno del mosto. De hecho, en 2010 y 2011 la adición de nitrógeno de mosto ha sido muy importante. Y se puede establecer tal vez una serie de hipótesis con respecto al vínculo entre esta composición de nitrógeno del mosto y la composición aromática de estos vinos, y dónde están las mayores influencias. La influencia de la añada es determinante sobre la composición aromática. Bien, con respecto al efecto de la parcela, tenemos la parcela A con una producción moderada y que ha tenido ha sufrido un estrés hídrico más o menos moderado, y podemos ver que estas parcelas son principalmente ésteres etílicos,
que se han visto influidos, y también podemos ver la identificación de estos esteres etílicos, que algunas veces en el año, esta es parcela A, que era menos productiva, ha tenido un estrés hídrico moderado y ha dado rendimientos más ricos. Y sin embargo, si vemos la parcela B, el interés principal de esta parcela, que no ha tenido estrés hídrico, es que ha dado 6-7 kilogramos por ceca y ha tenido niveles de tioles varietales más importantes. Este trabajo se ha confirmado por análisis y también hemos confirmado el conocimiento empírico de estas variedades. En esta región, los productores han considerado que si hacen tioles sobre el Gros Manseng, podría ser interesante, y concretamente no solamente en esta variedad, sino que con este análisis se obtiene una visión que permite confirmar las impresiones iniciales que ya teníamos. Bien, con respecto a las moléculas más impactadas o que han tenido más impacto por los itinerarios de vinificación, podemos ver que la maceración ha permitido el aumento de dos compuestos muy interesantes para el vino, que son el acetato isoamil y la beta-damascenona. Hemos hablado de ellos a lo largo de todo el día. Y, sin embargo, ha habido una disminución de un compuesto etílico, el hexanoato de etilo. Si nos fijamos en la estabulación o el almacenamiento con las borras, nos damos cuenta que los tioles más son los que han sufrido un mayor impacto. Muy claramente, el 3-mercaptoxilacetato y el 3-mercaptohexanol han aumentado muy claramente con esta práctica, y por contra vemos una disminución aparente del etiloctanoato y del isoamilacetato, o el acetato de isoamil. Entonces, en el intento de fermentación maloláctica hemos visto un aumento importante del 2-metil-3-furantiol y un aumento de nuestras notas, nuestros aromas a humo, ahumados, y una disminución del isoamilacetato o del acetato de isoamil. Estas moléculas son muy interesantes. Si vamos a la degustación de vinos, a la cata de vinos, podemos ver unos resultados que nos permiten interpretar y probar aplicaciones tanto en las viñas como en pilotar en sí la realización de la producción. Si vamos a la cuestión de la cata, los descriptores que hemos utilizado para caracterizar los vinos, hemos utilizado una técnica que permite hacer una analogía con la presencia de compuestos aromáticos en el vino. Los vinos se describen de tal manera que evalúa la percepción que nos recuerda, por ejemplo, los tioles de notas más bien vegetales o más bien afrutadas, o bien que recuerdan más a una fermentación. Y hemos utilizado estos caracteres o estas características por analogía a los compuestos de la percepción en la nariz y en boca. Entonces tenemos, aquí lo ven, esta mañana hemos hablado del DMS y de su contribución al olor, al aroma atrufado del vino. O aroma de trufa, pues. A nivel de resultados, les presento los resultados, presentando también los hechos más significativos en la cata en los diferentes descriptores que hemos utilizado durante la vinificación. Y se confirma en la degustación la importancia de la añada, de la cosecha, en los descriptores que se han visto más impactados o más influidos por la comparación entre cosechas o entre añadas. Y vemos
que su significación tiene, cuando es 3 estrellas, tiene mucha importancia. Si nos fijamos en los efectos con respecto a la parcela, vemos el carácter afrutado de los tioles y podemos ver que en las parcelas de Grossmannsheim con altos rendimientos y sin estrés hídrico producen vinos con una percepción más ácida y más amarga y este tiol afrutado que aumenta. Y vemos los vinos que se han producido en condiciones donde no hay estrés hídrico, que nos dan este aroma más amargo, pero a la vez más de tiroles afrutados. Con respecto a los itinerarios o las vías de vinificación, vuelvo otra vez a ello. La intensidad tiol afrutado se ve influida por el efecto de la maceración y del almacenamiento con las borras. La intensidad trufado o amaderado también hemos visto que hay un impacto en el vino en el que hemos realizado la FML y podemos ver también la presencia de compuestos metiltiol y también hemos percibido una disminución de la acidez gracias a la maceración. Y un efecto interesante ha sido la percepción de la intensidad aromática en boca, que ha aumentado en el caso de los vinos que se han almacenado y mantenido con las borras antes de la fermentación. Bien, conclusiones. Si nos fijamos en estas variedades y los trabajos que se han realizado, ¿qué podemos decir? Que la maceración pelicular ha sido absolutamente positiva en las uvas de Grossmannsheim. Hemos visto una mejora clara en la percepción afrutada, ha aumentado también el contenido en tioles presentes en el vino. También ha habido un aumento en el contenido en ésteres y acetatos con olor afrutado, así como en la concentración de beta-damascenona, lo cual es un emisor de estos tonos afrutados. El almacenamiento con las borras de uvas de Grossmannsheim hemos visto que tiene un impacto claro en los tioles, en el acetato de 3-MH, y la fermentación el intento de fermentación maloláctica de vinos de Grossmannsheim ha sido un gran fracaso. Hemos hecho la crianza de los vinos con las lías a 20 grados durante varias semanas, sin sulfitos, y hemos visto un aumento en furfurtiol y en metilfuranetiol, con las notas atrufada y amaderada que hemos comentado antes. Notas muy interesantes y totalmente diferentes. Esta técnica puede ser interesante, pero cuidado con controlar la aparición del contenido en compuestos azufrados en este tipo de crianza, que puede disminuir el potencial del vino. Bien, ya termino y les agradezco mucho la atención que me han prestado.